Son las 8 horas con 13 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Juan Cubi, miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción y analista. Quisiéramos, licenciado Cubi, conocer su visión sobre esta segunda vuelta electoral, la forma en que se va desarrollando la campaña extraoficial, que tiene una duración, incluyendo en esto el tiempo ya propiamente de campaña, que será en los últimos días, pero que es un periodo algo considerable, como de 50 días. Buenos días Gustavo, Rosana, gracias por el espacio. Yo quisiera señalar brevemente dos elementos. Uno, usted se ha fijado los dos candidatos con chaleco antibala. No recuerdo haber visto una campaña con candidatos a la presidencia en esas condiciones, lo cual denota que el problema de la inseguridad sigue siendo un problema central, capital en la política ecuatoriana. He visto la última encuesta de medición de percepciones ciudadanas y está por encima de todos los demás problemas que identifica la población. Y el otro tema es lo que ustedes acaban de señalar, la grave crisis de calidad de los candidatos. Y el tema de esto de que han suspendido la presencia o la vocería de los vicepresidentes tiene que ver con una estrategia muy puntual, Gustavo y Rosana, y es que esta elección se va a definir en las redes sociales, en el TikTok. No importan contenidos, no importan programas, más bien hay que excluir cualquier postura ideológico-política respecto a temas cruciales, que no vendan votos. Van a hacer una campaña basada, como he visto hoy en redes, entre avena Quaker contra la hierba Luisa. Es a ese nivel de confrontación hemos llegado en esta campaña. En lo que respecta al vicepresidente, la Constitución es clara. El artículo 149 establece que el vicepresidente o vicepresidenta de la República tiene la función de reemplazar al presidente o presidenta de la República y que en el resto de actividades ejercerá las funciones exclusivas que el presidente le asigne o le delegue. Partiendo quizá de un análisis de la función que ha cumplido el actual vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, ¿cómo ve usted esta figura futura en Ecuador, gane quien gane? El gran problema es que en los procesos electorales se escoge a alguien que pueda generar algún tipo de adhesión, no necesariamente una persona que tenga las condiciones para reemplazar al presidente de la República. Así ha ocurrido en las últimas elecciones. Se pone una especie como de florero que no estorbe mayormente la imagen del candidato a la presidencia. El problema es que cuando toca la sustitución, eventualmente por cualquier condición que se presente, nos enfrentamos a ese terrible problema, que tenemos un vicepresidente que no tiene las mínimas condiciones para asumir la presidencia de la República. Por eso es que no sé si usted se ha fijado, Gustavo, que en los últimos procesos de gobierno siempre se ha tratado de minimizar la función del vicepresidente, ¿no? Porque realmente no hay vicepresidentes que respondan a un acuerdo, una propuesta de partido, de fuerza política, y esto es lamentable, porque eso refleja que las elecciones son un proceso simplemente de ganar adhesiones, de generar votos, no de plantearse programas de gobierno que permitan que la población escoja entre distintas líneas y pueda decidir en las urnas cuál es la opción que prefiere, ¿no? Esa es una deficiencia del sistema democrático ecuatoriano. Además, Juan, a lo que vemos y escuchamos en las redes sociales nuevamente en estos días empezamos a ver que empiezan a circular también los números, las encuestas de quién está arriba. Si sumamos los votos de acá más los votos de acá, se dan tales o cuales resultados. Viene otra encuestadora u otro ciudadano y los da la vuelta con otros análisis. También hay que tener mucho cuidado con estos temas. A ver, la diferencia ahora es que solo hay dos opciones, por lo tanto esta distorsión de las encuestas no puede ser demasiado exagerada, como ocurrió en la primera vuelta. Recuerden que prácticamente el orden de llegada de los candidatos se alteró totalmente el día de las elecciones. Quiero confesarle, Gustavo y Rosana, yo soy uno de los tantos, si no decir de todos los analistas que nos equivocamos. Yo jamás pensé que Daniel Noboa podía haber llegado a la segunda vuelta. Y no obstante, nunca me guié por las encuestas porque era demasiada diferencia entre lo que presentaban. Hoy es más claro porque son dos candidatos, de manera que el juego puede ser entre si gana el uno o gana el otro. Y obviamente hasta el último momento va a haber una manipulación de las encuestas.
Por eso hay que guiarse, hay que hacer un esfuerzo por guiarse por aquellas encuestadoras que se acercaron lo más posible a los resultados finales de la primera vuelta. ¿Cómo ve usted, por otra parte, en un tema en el cual es experto, en el de las organizaciones sociales? ¿Cómo están tomando esta etapa final de las elecciones de Ecuador? El pasado día sábado hablábamos con uno de los dirigentes sindicales y señalaba que la CEDOCUT y la Unión Nacional de Educadores han tomado ya una decisión de ir por el voto nulo, pero que está pendiente el debate y la decisión en el Frente Unitario de Trabajadores. Por otra parte, es claro que las organizaciones indígenas continúan divididas y esto se refleja también en el tema de que en forma independiente sus principales organizaciones irán tomando una posición. A ver, yo de lo que he visto, la mayoría de organizaciones de izquierda con representatividad van a optar por el voto nulo. Ya le Runari se pronunció en días pasados. No sé lo que suceda con Aconay, sigue siendo un misterio, pero yo entiendo que tendrá que responder un poco a la percepción o al sentimiento que tienen las bases respecto de estos dos candidatos, ninguno de los cuales, como usted entenderá, Gustavo, representan una opción ni de carácter social, ni de carácter ecológico, ni de carácter democrático, ¿no? Son dos posturas que más bien responden a intereses empresariales muy puntuales, muy concretos, y en sus pronunciamientos han sido claros de cuestionar las agendas de los movimientos sociales. Por ejemplo, la candidata a vicepresidenta del señor Novoa y la candidata a presidente de la Revolución Ciudadana son militantes pro vida, están en contra de los derechos de las mujeres. También se han pronunciado en favor de la explotación de la naturaleza, por lo tanto están en contra de la aprobación de la consulta del Yasuní, solo por señalarle dos aspectos que me parecen centrales. En temas de seguridad tampoco son claros, un tema que deberíamos debatirlo ampliamente. Gustavo, no sé si nos alcanza el tiempo, porque me parece que es el elemento más crucial del momento político del Ecuador. En ese sentido, pues es obvio que muchas organizaciones que no se sienten representadas por estos dos candidatos, es más, que sentirían que las agendas de ambos candidatos van en contra de sus propias agendas, van a optar por el voto nulo. Ahora, sí cabe preguntarse qué valor, qué atributos tendría el voto nulo, más allá del mensaje quizá de rechazo a las dos candidaturas, en una coyuntura complejísima para el país, que no hemos acabado de salir, más bien entramos en otro túnel con este gobierno interino de 1 año y medio. El tema del voto nulo, Gustavo, va más allá de cuestionar a dos candidatos. Yo creo que hay una desafección general respecto del propio sistema político. Eso incluye el sistema democrático. La gente ya no se siente representada. La gente ve que las elecciones son un simulacro de la política real, que las decisiones se toman en otros ámbitos, en otros espacios. Entonces, si usted coge lo que yo llamo el fenómeno Calacali, esa parroquia del Cantón Quito, donde el voto nulo obligó a repetir las elecciones porque rechazaron todas las candidaturas, eso es un reflejo de un sentimiento que tiene la población respecto de la política en sí. Entonces, el voto nulo hay que entenderlo como un cuestionamiento a un sistema que ya no da más en términos de representatividad. Y eso es lo que hay que entrar a debatir, porque si no resolvemos eso, vamos a seguir, vamos a continuar en esa espiral de degradación del mundo de la política, con un aditamento adicional. Es que tenemos este momento un problema de inseguridad tan profundo que difícilmente se va a poder hacer política, inclusive dentro de los parámetros a los que hemos estado acostumbrados. Yo no veo que las élites sean conscientes de lo que significa que este país se convierta en una especie de narcoestado o una emulación de lo que fue la Colombia de hace 2 décadas o lo que es el México actual. Y yo no veo que exista un debate responsable, consciente, transparente a propósito de esa problemática. Usted, entre otras cosas, nos dice que es una reacción de los ciudadanos de su decepción con los mecanismos democráticos y esa conclusión de que las decisiones se toman en otros ámbitos. Parte de esos otros ámbitos es el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ve usted todo el tratamiento que se ha dado a las crisis que se han presentado en estas elecciones, pasando por Villavicencio, llegando hasta lo que se está dirimiendo hoy, la repetición de las elecciones para asambleístas nacionales?
Gustavo, lo que acaba de suceder con el Consejo Nacional Electoral es más patético, más grave aún que lo que ocurría con los apagones electorales de la época del Correato, ¿no? Es decir, que hayan sido hackeado el sistema que obligue a una repetición antitécnica y antiinstitucional de las elecciones es gravísimo. ¿Qué es lo que va a provocar esto, Gustavo? Es que la desconfianza de la ciudadanía se incremente respecto de la capacidad para manejar las elecciones del Consejo Nacional Electoral y va a generar suspicacia respecto de la transparencia, la probidad, la independencia de esas decisiones. Por lo tanto, luego de la segunda vuelta electoral, no se sorprenda de que el candidato perdedor impugne o denuncie algún tipo de fraude. A esa conclusión vamos a llegar, porque obviamente no hay las garantías absolutas, como debería ser, de que el Consejo Nacional Electoral conduzca un proceso de elecciones totalmente transparente, totalmente técnicamente aceptable. Juan, quizás es importante también pensando en la segunda vuelta electoral un análisis respecto del voto nulo. Hay gente que advierte que ninguno de los dos candidatos le representa, es más, que los dos candidatos le preocupan respecto de el futuro del país, pero hay ese debate de cuán válido o no es el voto nulo. Si igual se escucha de algunos ciudadanos, igual alguien va a ganar, no se puede desperdiciar el voto. Siempre ha sido esa un poco el razonamiento respecto de las opciones electorales. Sin embargo, es importante considerar el voto nulo a la luz de la situación que está viviendo no solo el Ecuador, sino los sistemas políticos en general en todo el mundo. Hay una crisis profunda del modelo liberal que prácticamente rige desde hace 400, 300 años en la mayor parte del mundo, de las repúblicas, ¿no? Y es esa desafección y ese divorcio entre quien gana una elección o llega a un cargo público y el ciudadano común y corriente. La gente siente que ahí no está la solución a sus problemas. Claro, tenemos el otro problema de que tampoco sabemos por dónde caminar para resolver esta contradicción. Pero el voto nulo está reflejando un poco eso, esa desafección. Entonces, yo por eso decía, hay que entenderlo desde esa otra óptica, no estrictamente electoral, sino del sistema político en su conjunto. Yo decía que en estas elecciones pasadas se iban a jugar dos aspectos centrales en el proceso electoral. Uno era la consulta, porque la votación en favor del sí es un cuestionamiento a ese sistema productivo basado en el extractivismo, en la depredación de la naturaleza, en la absoluta industrialización de la vida, en que muchos han depositado su confianza y su fe y que nos ha conducido al colapso ambiental que vivimos hoy, no solo en el Ecuador, en el mundo entero. Y el otro aspecto del voto nulo, como un cuestionamiento a un sistema que no está garantizando las expectativas, las esperanzas, las aspiraciones de la gente a través de un mecanismo de representación válido. Y eso hay que debatirlo. Y eso no lo podemos dejar pasar porque es un problema que se va a seguir profundizando con el tiempo. Ya lo estamos viendo ahora. Hace 40 años todavía los partidos políticos tenían cierta representatividad, cierta vigencia. Hoy yo me pregunto, ¿qué partido político tiene una presencia sólida en este país? Ninguno. Si lo que asistimos es una serie de alianzas absolutamente arbitrarias contra natura, cuyo único objetivo es ganar una elección, no es servir al país, no es plantear un programa de gobierno que resuelva los problemas de la gente, no, es ganar las elecciones. Y a partir de ahí, obviamente, Rosana y Gustavo, como hemos visto, llega alguien al poder local, provincial, cantonal o nacional, y lo que ocurre es que se dan una serie de contradicciones, peleas, divisiones internas que impiden un manejo coherente de la cosa pública. Ahora, otro tema preocupante es esa especie de vacío, de limbo en el cual ha ingresado Ecuador. Hemos visto las actividades del presidente de la República, más allá de tomar ciertas decisiones que tienen una importancia relativa, sí, pero no son las fundamentales para el país. Emite un decreto económico urgente relacionado con el reciclaje del plástico, el reglamento a la ley de comunicación, que es un tema que estaba listo ya desde hace mucho tiempo, pero en lo fundamental sigue en la misma línea pro-extractivista. No se trata en Ecuador el tema de los combustibles. Se suponía que tenía que sacar ya el gobierno en este mes la definición sobre la focalización del subsidio. Todos los temas, muchos de ellos muy importantes y fundamentales para el país, que se trató en la agenda de las mesas de diálogo, han quedado postergadas.
y este limbo se va ampliando con la decisión del Consejo Nacional Electoral, pues se ha dicho que recién entre el 8 y el 11 de diciembre se podrían estar entregando las credenciales a los nuevos asambleístas, al presidente de la República, por lo que al momento es aún más incierto cuándo habrá un cambio de gobierno. Gustavo, hay algo más complicado y tiene que ver con el vacío que generó la muerte cruzada como una expresión de la crisis institucional del país. Póngase a pensar que este momento se le envió a la Asamblea, a la Casa, con absoluta justificación y razón, porque la gente quería que se fueran, pero quedamos en manos de una contradicción entre un hiperpresidencialismo pero debilitado y una Corte Constitucional que está gobernando por default, como diríamos, ¿no? En términos informáticos. Sí, la Corte Constitucional tiene este rato la capacidad de bloquear las decisiones políticas. Y yo me pregunto, ¿dónde consta que la Corte Constitucional pueda convertirse en un organismo de gobernabilidad, de gobernanza de este país? Porque al bloquear los decretos del presidente, lo que está haciendo es gobernar la Corte Constitucional, porque impide que se apliquen esos decretos. Cuando se suponía que el presidente iba a gozar de cierta arbitrariedad con la muerte cruzada, resulta que eso no ha sido real. Entonces, claro, la muerte cruzada nos envió también a otra situación de empantanamiento. En lugar de resolver ciertas diferencias, ciertas dificultades, ahondó este enredo de la institucionalidad del Ecuador. Entonces, este rato, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un presidente que, además de su ineptitud, además de su debilidad, ya no tiene ni siquiera la capacidad de pasar ciertos decretos. Tenemos una corte que actúa por decisión, digamos, contraria, bloqueando esas decisiones. No tenemos una asamblea. Y entonces vamos a pasar en este vacío que usted señalaba durante prácticamente 6 meses, sin ningún tipo de salida coherente. Eso es lo grave de nuestra institucionalidad. Ensayamos esto de la muerte cruzada, pero resulta que no solo que no nos ha dado una salida a las contradicciones políticas entre los poderes del Estado, sino que ha ahondado esta dificultad de manejo de la cosa pública. Así es. Al momento no tenemos asamblea, hay una profunda crisis en la justicia y hablando de otros poderes o funciones que se inventaron en Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también tenemos evidencias de cómo se encuentran las cosas. Una situación realmente delicada para el país y a la espera aún de todas estas incertidumbres que tienen que irse saldando. Su comentario final, Juan. Parece que perdimos la señal. Sí, hemos perdido la señal con Juan Cubi, con quien estamos. Ahí volvió, Gustavo. Ya, le invitábamos a hacer su comentario final. Adelante. Bueno, he estado leyendo algunos análisis de temas de seguridad y lo que plantean es que el Ecuador está viviendo un proceso de penetración del narcotráfico a tal nivel que está generando unos efectos que son muy puntuales. Uno, la impunidad. Es decir, sentir que la gente, el delito puede actuar de manera libre porque sabe que no va a tener ningún tipo de sanción. Pero eso está relacionado con la corrupción. Lo que usted señala, o sea, un sistema de justicia que está absolutamente afectado por actos de corrupción es un reflejo de esta lógica de la impunidad y del poder del narcotráfico. Y eso es lo que tenemos que enfrentar como sociedad si queremos sobrevivir. Y yo siento que ni los candidatos ni las élites le están planteando no solamente un debate real, sino la posibilidad de generar estrategias para resolver ese problema. Y si usted sale este momento, Gustavo, a la calle y le pregunta a la gente cuál es la mayor amenaza para el país, seguramente le digan la inseguridad, las bandas criminales, el narcotráfico. Pero no obstante, yo no veo que exista el interés, la decisión, la voluntad de discutir y buscar salidas a esa profunda crisis que vive el país y que está en el fondo, yo creo que de muchos de los problemas que estamos tratando en este momento. Bien, le agradecemos por su presencia. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Declaraciones del licenciado Juan Cubi, miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Son las 8:32 minutos.